Sí, creo que estamos grabando. Bueno, hola a todos, bienvenidos a la mesa de trabajo y ese día de reducción de desigualdades. ¿Cómo desde la innovación podemos generar un sistema más equitativo? Eh, Hoy día, mi nombre es Esteban Bersovich y voy a ser el moderador. Soy jefe de responsabilidad del Centro de Alumnos y nos acompaña Marcos Lozano. Disculpa. Marco Lozano es fundador y CEO del emprendimiento Local Shop y también profesor de la USM y de la PUC también. También nos acompaña Nicolás Vicencio, que está haciendo su magíster en historia y actualmente reside en Boston por la pasantía Chile Más. Eh, le- Esteban, te puedo corregir. sí, Estoy haciendo un magíster en políticas públicas en la ah, Católica y actualmente estoy en Puerto Varas, que es donde es mi familia y donde vivo. Y hice una pasantía en Boston durante el verano chileno, por así decirlo, que es el invierno allá en Estados Unidos. Me parecía importante corregirte porque sí, o si no se disculpa. iba a entender todo mal. Sí, No, no te preocupes. pido perdón por esa confusión. Les quería recordar que si tienen para hacer esto como más de modalidad de conversación, que levanten la mano y para que les dé la palabra para hablar o simplemente que escriban sus preguntas a través del chat. Le doy la palabra a Nicolás y a Marcos para que den una breve presentación sobre la temática. Marcos, ¿comienzas tú o yo? Como usted quiera. Dispare usted, Bueno, Nicolás. complementando un poco lo que dice Esteban y saludando a la gente que está conectada acá, yo conozco a Constance Fleet, que la veo ahí. Nos conocimos en una reunión de Chile Más, antes que yo viajara a hacer esta internship. Bueno, yo además de estudiar ahora este magíster de políticas públicas, yo soy licenciado en historia y desde ahí como que trato de abordar un poco el tema de la desigualdad y preguntarme primero que nada, ¿desde cuándo existe la desigualdad? Y uno se dará cuenta en la historia que la desigualdad existe desde el comienzo de la humanidad. Rousseau, un pensador francés muy conocido, escribió un texto que se llama El discurso del origen sobre la desigualdad, y él decía que todos los hombres somos desiguales desde la parte natural, en el sentido de que yo, por ejemplo, soy menos fuerte que un boxeador, soy menos fuerte o menos resistente que un atleta, pero lo que importaba no era eso, porque la desigualdad natural, como digo, siempre ha existido y va a seguir existiendo porque somos todos distintos, no somos seres humanos copiados, clones. La desigualdad que importa es la desigualdad moral. ¿Qué quiere decir eso? Que es la forma como nosotros percibimos qué es lo correcto, qué es lo justo y qué es lo injusto. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy día acá, sobre cómo reducir la desigualdad. Y quería hacer como un breve como introducción histórica de la desigualdad en el mundo. Como saben, a lo largo de la historia siempre han existido los modelos de intercambio económico y esto es donde empieza a surgir como la acumulación de capital así en grandes cantidades, empieza a ser desde mediados del siglo XIX con la revolución industrial. Ahí empiezan los burgueses a acumular mucho capital producto de la industria y del uso de la clase obrera. A raíz de esto surgen pensadores como Karl Marx, Friedrich Engels, surgen textos como el Manifiesto Comunista, el Capital, que son ideas que atacan esta acumulación de capital y que creen en que hay una lucha dicotómica a lo largo de la historia entre los amos y los esclavos, entre el patrón y el obrero, y todo esto producto de la acumulación de riquezas materiales, que es la visión que se llama como materialismo histórico. Esto se va acumulando hasta los días de hoy. Con la Primera y Segunda Guerra Mundial se reduce un poco estas desigualdades producto de los conflictos que atacaron a todo el mundo. Y las principales formas de que se acumula la riqueza y que se acumulaba en el siglo XIX es la herencia. Y hoy en día sigue siendo la herencia. Las grandes riquezas del mundo son producto de la herencia, el 90 y 80%, y por eso se discute tanto sobre la redistribución de esta riqueza y tiene que ver con una de las preguntas que vamos a tratar, que cómo redistribuimos el PIB, el Producto Interno Bruto.
pero nos damos cuenta que en los últimos años surgimiento de riqueza ha cambiado y se han agregado nuevas tecnologías. Por ejemplo, tenemos Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, son empresas que crecieron en una bodega, ¿cómo se dice? En un garage de las casas de Mark Zuckerberg, de Steve Jobs, y que han generado más dinero que todas las otras empresas a lo largo de la historia en los últimos 30 años, y en cosas que no son físicas, están en la nube, y desde el 2008 con la implementación de Twitter, de Facebook, con el lanzamiento del iPhone, esto ha crecido exponencialmente, y uno de los grandes problemas, y hoy en día nosotros, sobre todo con la pandemia, dependemos de los teléfonos, de las redes sociales, del computador, de la internet. Y estas empresas, ayer veía, por ejemplo, que estadísticamente, por ejemplo, Amazon ha crecido un 40% el valor de sus acciones desde el comienzo de la pandemia, y ya es una acción que está valiendo $2.200, $2.500. Y así vemos cómo han cambiado los paradigmas desde el siglo XIX. Y la pregunta es, ¿cómo reducimos esta desigualdad? ¿Qué es lo que se propone esta ODS? Y bueno, eso es como una introducción como general que quería hacer, que pensaba. Y más que nada, mi experiencia, quería decir que yo no soy un experto en desigualdad. Yo estoy haciendo mi tesis sobre una nueva ley de datos de protección de datos personales, que tiene que ver con esto último que les comentaba. Y más que nada, a través del magíster, yo he tomado cursos sobre desigualdad con Osvaldo Larragaña, que escribió un libro que se llama Desiguales, que es de la PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es un libro que en el fondo es mis conocimientos que tengo sobre desigualdad. Y eso, así que te dejo, Marcos, para que te presentes también tú. Un gusto compartir con usted, y agradezco la invitación también. Muchas gracias, Nicolás. Nicolás. Mega interesante. Después de esa introducción, difícilmente va a poder aportar algo. Voy a tratar de irme un poquito, de nadar para el lado. No soy profesor de historia y los respeto mucho, así que no voy a entrar en esa área. Me ha tocado navegar en la vida. Yo no nací en el seno de una familia de muchos recursos. Y a lo largo de mi vida he trabajado mucho por las oportunidades del resto. ¿Ya? Parte de eso partió en el mismo colegio, digamos, con el centro de alumnos, con las ganas de generar oportunidades para todos. En la universidad partí con un proyecto, después el centro de alumnos, y terminé presidente de la federación y vocero nacional estudiantil el 2009, 2 generaciones antes de Giorgio Jackson, la Camila Vallejo, digamos, y sin colores políticos. Entonces, básicamente lo que me ha tocado ver a lo largo del tiempo es que con este transitar que tuve desde un seno que no, como les decía, no tenía, mis padres los dos son profesores, en Chile lamentablemente los profesores no gozan de buenos sueldos, pero mi primera preocupación fue precisamente cómo no tener que pasar por los problemas que vivieron mis padres. Y ahí hay un factor que claramente es fundamental, y es la educación. En Chile hoy día, en Chile, no solo en Chile, en el mundo, el único camino que tenemos para poder eliminar las desigualdades es la educación. El ejemplo de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo fue subirle 4 veces el sueldo a los profesores. Se llenó de críticas porque dijeron, bueno, pero los profesores malos van a empezar a ganar 4 veces más. Sí, va a haber un periodo de algunos años que nos va a permitir, que va a hacer de que los malos profesores se vean beneficiados por esto. Pero lo que va a pasar es que vamos a ser capaces de atraer al mejor talento hacia la educación. Y si atraemos al mejor talento, vamos a tener a los mejores profesionales. Dicho esto, ocurre de que al tener los mejores incentivos para que los mejores profesionales se dediquen a la educación, vamos a tener mejores estudiantes, y esos estudiantes después se van a transformar también en mejores profesionales.
eso acompañado de políticas que permiten el acceso a la educación de manera gratuita, hoy día que estamos en un proceso constituyente asegurado, es sí o sí la herramienta que tenemos para poder reducir las desigualdades. La verdad es que hoy día no veo otra. Lamentablemente, los casos de hijos de familias pobres que terminan superando la pobreza no superan el 10 o el 15%. Eso tiene que cambiar. Y la única forma que cambie es que esos niños desde muy chicos tengan acceso a una universalidad de conocimiento y de oportunidades. Si usted le preguntan a un niño de 10 años de bajos recursos, ¿qué va a hacer cuando grande? Probablemente no va a tener una respuesta o después de decir que va a ser futbolista, ¿no? Va a decir de que cualquier cosa, va a trabajar, etc. Un niño de un seno familiar más adinerado inmediatamente te va a decir, yo voy a ir a la universidad. Lo tiene interiorizado las capacidades propias. No es algo externo a su mundo. Eso. Por lo tanto, creo de que la forma en cómo tenemos que hoy día abordar este problema de la desigualdad es precisamente a través de la educación. ¿Cuál es el aporte que podemos hacer nosotros que hoy día estamos precisamente siendo privilegiados al tener una educación universitaria, posgrados, en el caso de Nicolás y probablemente de ustedes en algún tiempo, es ayudar a generar esas oportunidades. Desde el lado de Local Shop lo estamos haciendo con el canal tradicional, que es por lejos el canal de venta que más personas emplea en Chile y que está distribuido en todo el país. Nosotros somos los llamados a tomar los problemas, si es que tenemos realmente un espíritu social, y hacer de que estas oportunidades lleguen a todos. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias, Nicolás. Muy importante tener como en mente toda la realidad actual y también con la contextualización histórica que ambos ustedes dijeron. Así que muchas gracias por su introducción. Les recuerdo a los participantes, a la audiencia, que también esto es una especie de conversación. Entonces, si quieren levantar la mano, si quieren dejar algún tipo de pregunta, como los dejo totalmente invitados. Bueno, voy a partir con la primera pregunta, que es para iniciar la conversación, que es, se plantea que la innovación tecnológica puede apuntar a disminuir la desigualdad en ciertas áreas. Sin embargo, también existen investigaciones que plantean la premisa de que la innovación se puede relacionar con un crecimiento económico no sostenible, que puede generar a la larga una mayor desigualdad. Desde su punto de vista, ¿cómo se pueden limitar innovaciones que propician la desigualdad? Le doy la palabra a alguien que desee. Bueno, voy a partir yo porque creo que le tengo que dar el pase acá a Nicolás, porque Nicolás es el historiador. Este proceso que hoy día estamos viendo de innovaciones disruptivas que están, que tienen la posibilidad de acaparar mucho más geográficamente lo que podía ser años anteriores, no es primera vez que ocurre. Y ahí, Nicolás, ahí te pido que después, cuando esta intervención nos puedas profundizar en esto, pero en todas las revoluciones industriales ha pasado exactamente lo mismo. Existen exactamente los mismos miedos de que hay trabajos que van a desaparecer y que va a terminar habiendo menos trabajo. Lo cierto es que hay trabajos que efectivamente se han eliminado, hay empresas que han muerto, pero también hay un montón de otros trabajos que han reflotado o han nacido gracias a la innovación. Lo conversábamos antes de que partiéramos. Hoy día en Local Shop, conseguir un community manager, conseguir un developer, un desarrollador o alguien, un telemático, es sumamente difícil. O sea, hoy día hay una transformación, un movimiento de las habilidades que antes, de la forma, o las habilidades que antes se pedían, hacia las habilidades que necesita este nuevo mundo. Por lo tanto, yo no creo que haya que limitar, Esteban, respecto a tu pregunta, las innovaciones tecnológicas. Creo que sería un profundo error, porque crean mucho valor y constantemente hay una competencia que permite que siga
creándose valor y se vaya manteniendo los equilibrios. Y cuando no hay equilibrios, ahí sí es muy importante que los estados participen y generen reglas iguales para todos. Y ahí tenemos el caso antimonopolio en Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde el 29 de julio las 4 empresas más grandes de Estados Unidos están frente a un tribunal explicando por qué ellos no han puesto en práctica prácticas prácticas monopólicas. El regulador va a ser el que va a decir, oiga, usted se tiene que deshacer, por ejemplo, por decirte, Google. Google ya no puede hacer un navegador o no puede hacer una cuenta de correo, tiene que ser solamente un buscador. Eso lo puede hacer el regulador si es que ve de que hay prácticas monopólicas. Pero por ningún motivo yo sería alguien que invitara a restringir la innovación. Hoy día además hay muchos emprendimientos, muchas innovaciones que están democratizando el acceso. Hoy día poder innovar o poder hacer una empresa, casi que lo único que necesitas es una conexión a internet y un computador y ya puedes empezar a hacer cosas por tu propia cuenta. Y eso es gracias a la democratización de la tecnología. Y quería hacer un punto. ¿Tiene algún valor para nosotros el volver a tener ascensoristas en los edificios? ¿Realmente nosotros creemos que es algo que tenemos que salir a defender? Yo creo que no. Yo creo que no, ya no es parte del mundo en el que vivimos y así nos va a pasar con los taxis. Hoy día Uber nunca ha sido rentable. Uber va a ser rentable el día en que los taxis sean autónomos y ese 30%, perdón, ese 70% que le pagan a los socios conductores sea para ellos. Ese es el momento en que Uber va a ser realmente una compañía rentable. Y esos 8 millones de conductores que hay en Estados Unidos van a tener que reinventarse. ¿Y cómo tienen la posibilidad de reinventarse? Con educación. No hay otro motor que no sea el que tengamos profesionales capaces de desarrollar las nuevas tareas para los nuevos desafíos que tiene la humanidad. En Chile tenemos ejemplos maravillosos. Tenemos el caso Cell4Cells, que hoy día en Chile está haciendo prótesis vasculares, o sea, venas, aortas, con impresoras 3D, acá en Santiago. No estamos hablando de cosas que antes pensábamos que solamente pasaban en Europa o en otros países, está pasando. El caso de Justo, ¿no es cierto?, esta aplicación de delivery, en un año pasó de estar los 2 fundadores en Santiago preparando el producto, en un año están en México expandiendo su negocio, gracias a la democratización de la tecnología. Intitech, que es parte de Francisco Pizarro, es uno de los ¿cómo se llama?, de los fundadores, ¿no es cierto?, para poder trabajar con paneles solares, una solución que hoy día es mundial. Creo que sería un gran error el limitar la innovación tecnológica, solamente las prácticas antimonopólicas. En relación a lo que dices, Marco, me hace sentido eso que dices cuando citan al Antitrust Palooza, que es donde citan a los 4 grandes y al final el que más termina perdiendo es Google. El trust era como contra las tabacaleras, contra los grandes monopolios petroleros que existieron, y ahora después de muchos años se volvieron a hacer, pero contra estas empresas gigantes que mencionabas. Y también en relación yo creo que hay que separar entre lo que es innovación y lo que es la automatización del trabajo. Antiguamente existía una cosa que se llamaba el ludismo, que eran los artesanos ingleses que se rebelaron contra esta revolución industrial y fueron a quemar simplemente las industrias. Y a mí me hace sentido con unas noticias que salieron a comienzos de año sobre estos trabajadores de Walmart, trabajadores de Cencosud, de Santa Isabel, que estaban en contra de estos cajeros automáticos que los reemplazaban y que finalmente, por ejemplo, yo vivía en Los Dominicos y me acuerdo cuando fue el cambio de las cajas con personas y cambiaron la mitad de cajas, eran automáticas y se redujo el personal a la mitad, así de simple. Y eso mismo me acuerdo que escribí un tweet en esa época que volvió el neoludismo, porque hoy en día está pasando exactamente lo mismo que pasaba en 1830, 1840,
pero con la automatización de, por ejemplo, este trabajo tan simple como un cajero. O también en Estados Unidos uno lo ve con los peajes, uno llega y tira las monedas, no hay una cajera. Y hay oficios también que se van a terminar perdiendo con esta automatización. Y se están perdiendo, por ejemplo, los chinchineros, los lustrazapatos, y ya nadie está utilizando esas cosas porque la materialidad ha cambiado y están saliendo mejores cuchillos, están saliendo mejores zapatos que no necesitan ser lustrados, y así un sinfín de oficios que yo creo que se van a perder, así de simple. Y ese es el lado B también de la modernización, y que tampoco uno no puede combatir eso tampoco. Uno puede tratar de proteger a estos a estos artesanos, a esta gente que sigue haciendo oficios, pero el mercado no sé si lamentablemente, pero es así, se regula solo con la demanda que están teniendo las personas de tener mejores servicios, que ya no lo están brindando las personas, lo están brindando las máquinas. Y yo creo que hay que separar eso, la automatización de la innovación. La innovación, como tú dices, estos ejemplos que das de Santiago, en ese sentido no da más trabajo, pero hay máquinas que sí o sí van a terminar reemplazando personas. En Estados Unidos se está viendo esto de los camioneros, de los camiones que ya no van a tener conductores y se van a mover a lo largo de las carreteras estadounidenses. Y así va, yo creo que para allá va todo esto. La pregunta es, yo, como te comentaba, estoy haciendo esta tesis, la defiendo ahora a comienzos de diciembre, sobre una nueva ley de protección de datos personales que tiene que ver con todo esto de las redes sociales, como el Internet. Y yo me preguntaba, tengo miedo a que el ser humano pierda la capacidad de crear, no es lo mismo, por ejemplo, el esfuerzo que implicó para los romanos crear desde cero un acueducto, que lo que va a implicar para nosotros, por ejemplo, no sé, hoy en día uno busca en internet y pillas videos en YouTube para hacer cualquier cosa. Uno puede hacer cualquier cosa, puede ser plomero, puede ser constructor, descargas planos para imprimir en la impresora 3D, y la otra vez, hace poco circuló una noticia que están naciendo los nuevos niños que tienen contacto solamente están teniendo menor coeficiente intelectual que nuestras generaciones y las generaciones más antiguas, porque están perdiendo esta capacidad de pensar, porque uno busca en Google y encuentra todo al tiro. Y yo le tengo un poco de miedo, me ha surgido, como te decía en esta tesis, como el miedo que mientras vaya avanzando la tecnología, vayamos avanzando como humanidad, vayamos perdiendo esa capacidad de crear, de innovar, de pensar por nosotros mismos. Y porque estamos dejándole quizás muchas atribuciones a las máquinas. Si me pongo un poco así como apocalíptico, Terminator y esa onda, pero no quería poner eso como punto, porque igual no hay que confiar todo en la tecnología, yo creo. O sea, sí por una parte, pero no en el punto de que nosotros dejemos de pensar y dejemos de crear. Es interesante ese punto, Nicolás, porque efectivamente nosotros somos casi hoy día dependientes del celular, pero yo desafío a el 99% de la población a saber cómo se hace un celular, y probablemente no tenemos idea y estamos intrínsecamente dependiendo de quienes sí saben cómo, cómo hacerlo, digamos. Ese miedo de pensar o de cómo se hacen las cosas, efectivamente yo creo que es así y ya pasó con nuestras generaciones. Hay una pregunta, disculpa, hay una pregunta del público que dice, pero el tiempo no debería dar espacio como para creer, para pensar y crear como ese espacio libre que nosotros podamos tener, ya que varios de nuestras necesidades van a ser suplidas por máquinas. Sí, entiendo lo que va la pregunta, y ahí tiene que ver con la desigualdad también, que la desigualdad no es solo material. Hoy en día la desigualdad es no tener tiempo, porque estás todo el día trabajando, tienes 2 horas para moverte hacia tu trabajo y después llegas a tu casa a dormir, y eso es desigualdad también. También lo es las redes que uno se mueve, la herencia que yo les mencionaba no solo es material, también lo es en educación. No es lo mismo, por ejemplo, tener una sobremesa con tus papás que sean académicos, que tus papás sean obreros. Yo lo veía en la universidad cuando yo llegué. Yo soy de región, soy el primero que estudia en mi familia, que va a la universidad,
y yo llegaba y veía a mis compañeros, compañeras que sus papás eran académicos de la universidad, y la diferencia entre la sobremesa o el diario vivir que ellos compartieron con la que yo tenía era abismante. O sea, ellos sabían escribir, tenían un bagaje mucho más grande intelectual, y eso también es una desigualdad, pero yo creo que hay que cuestionarnos si es que es malo que exista eso. O sea, como les decía al comienzo, la desigualdad es inherente a nosotros, o sea, siempre va a existir. Los modelos que trataron de que no existiera desigualdad fracasaron todos, cayeron con la Unión Soviética, quedan unos pocos, pero no son excepciones a la regla. Y el mundo ya se definió que no va para un modelo que seamos todos iguales, porque a la larga, como sabemos, los soviéticos igual existía un establishment, los burócratas todavía eran los patrones de sus propios obreros en los soviets. Y al final se dieron cuenta que no era posible, no resultó ni en Alemania, que a los alemanes les ha resultado todo, así que no. Yo creo que por ahí uno piensa que la desigualdad siempre va a existir. La pregunta es cómo disminuimos esa brecha, yo creo. No, la pregunta no es cómo eliminamos la desigualdad. La desigualdad no se va a eliminar. Yo creo que lo importante es disminuir esa brecha, y como decía Marco, la herramienta principal, más allá de la innovación, es la educación, y es lo que genera el mismo Estado, las políticas del Estado para fomentar la educación. Y una de las panelistas que está acá invitada lo ha hecho a través de Enseña Chile, por ejemplo, que creo que está en otra mesa, ¿o no? Sí. Hay una mano levantada. Mm. Constanza, te dejo la palabra. Te doy la palabra. Que quería vincular un poco y hacer una pregunta a lo que decía Nicolás y Marcos, y hacer un poco la analogía de la herencia que tú hablas como un elemento que en el fondo perpetúa y va aumentando las desigualdades, y cómo se puede llevar lo mismo hacia el ámbito de los negocios y a los incumbentes en el fondo, ¿no es cierto? Donde muchas veces estas grandes empresas van haciendo estas barreras que son más difíciles de entrar, y como tú decías, Marco, hoy día con ciertas tecnologías como que se ha hecho una fisura, ¿no es cierto? Y como que mayores innovaciones han podido entrar entre medio, pero mi pregunta es como qué tan real es eso, porque se están creando también algunos incumbentes tecnológicos que no sé si finalmente terminan comprando estas empresas pequeñas y se sigue manteniendo al final esta herencia. Entonces, ¿cómo ves el espacio real para que la innovación pueda, sin tener una posición de herencia, lograr disrumpir y ir disminuyendo la desigualdad y la brecha como en los negocios? Es una súper buena pregunta, Constanza, y yo te la voy a responder con la perspectiva que tengo hoy día, después de haber trabajado 12 años y haber dedicado el último 100% al emprendimiento. La forma de generar esta fisura, como tú bien lo relataste, que hoy día se puede, en mi caso fue a través de la educación. Yo no tenía conocimientos de emprendimiento, pero sí tuve acceso y estudié un magíster de innovación y emprendimiento, y lo pude lograr. Pero otra cosa, mucho más importante, es poder tener la espalda para emprender. Y eso claramente está asociado con esta quizás herencia, una de las posibilidades. Si tú tienes claramente una espalda grande, puedes innovar o puedes emprender y puedes generar estas fisuras o desafiar el establishment con más tranquilidad, porque tienes un plato que comer todo el tiempo. No vas a tener ese problema. Y es precisamente el camino que me tocó vivir a mí. Yo, cuando salí de la universidad, tenía claro que quería emprender, pero no tenía la plata. Por lo tanto, me propuse trabajar 10 años en las empresas donde pudiera generar la mayor cantidad de riqueza posible que me pudiera, después de 10 años, dar la tranquilidad de emprender. Y eso es súper difícil, es súper difícil. Entonces, hay un tema de acceso al financiamiento o de generar unos estándares mínimos que al menos en Chile no tenemos. Cuando nos vamos a países donde la innovación o el emprendimiento está un poquito más desarrollado, en Chile estamos relativamente bien, pero más desarrollados, vemos de que cuando alguien apuesta por emprender, independiente de su espalda económica, inmediatamente los inversionistas le ponen un sueldo
¿para qué? Para que asegurar de que esa idea o ese emprendimiento pueda llegar a fin y pueda fisurar, como tú bien dijiste, me encantó la palabra, a aquellos que tienen concentrado la forma en cómo se hacen las cosas. Y claro, hay gente que hace las cosas distintas. Y la mejor historia es Facebook. Facebook, desde que nace en 2007, el principal miedo de Mark Zuckerberg es que Facebook va a morir en algún momento. Antes las empresas, el siglo pasado, duraban en promedio 70 años. Ahora el tiempo de vida de las empresas es 20 años, 18, 20 años. Facebook ya tiene 13. Entonces, él sabía que iba a morir. Y hizo exactamente lo que tú estás mencionando. Compraron WhatsApp, compraron Instagram y así van comprando todas las redes sociales. ¿Para qué? Para poder mantener su posición ventajosa, ¿no es cierto? O incluso podría ser hasta monopólica. Pero en cada una de esas pasadas, Constance, acabo de ver la diferencia, en cada una de esas pasadas redistribuyeron o tuvieron que pagar ese impuesto por no haber hecho esa innovación de manera propia, y eso ya inmediatamente empieza a generar otros polos y posibilidades de generar riquezas en otras partes. Así que eso, yo creo que educación y un ecosistema que te permita asegurar de que esa persona puede seguir, perseverar en el intento de fisurar el establishment es una de las herramientas que existen. Muy buena pregunta, me encantó, Constance. Esto tiene mucho que ver con tú, Esteban, mandaste una de las preguntas que enviaste como moderador, incluía un estudio, no recuerdo el nombre, pero trataba sobre el emprendimiento social en Chile, y yo lo estuve revisando, y las mayores fuentes las principales fuentes como de financiamiento de estas innovaciones eran el capital propio, como menciona en su propio caso Marcos, y la familia y las redes familiares, que es la herencia también, y de ahí empezaron a subdividirse con préstamos de bancos, pero los principales eran esas dos, y ahora uno lo ve con la experiencia de Marcos también. Sí, de hecho, orientando la conversación, o sea, se han dado unos puntos muy buenos, siempre que estoy aprendiendo la caleta, pero orientando un poquito la charla sobre lo que mencionó Nicolás sobre los emprendimientos sociales, quería saber su postura, así como, eh, sí, ¿cuál es su postura sobre los emprendimientos sociales como posibles soluciones a algunos problemas de desigualdad en nuestra vida, o sea, como educación, salud, etcétera, etcétera? Deberíamos, en el caso de ser beneficiosos, deberíamos redistribuir parte del Producto Interno Bruto hacia el fomento de la innovación en estos casos. ¿Quería saber? Déjame tomar la palabra, Sí. y aprovechando que está Constance, yo el primer emprendimiento social y con quien descubrí que era el emprendimiento social, ya tú estás sonriendo, Constance, porque sabes a quién voy a nombrar, fue con Carlos Hinojosa, con B-Cycle, que lo conocí gracias al programa que The Bridge, que enviaron a José Pavón y a Carlos Hinojosa, y a mí, que era el interno de Chile Más, me tocó recibirlos y como incluirlos en este ecosistema de Boston, que yo no conocía a cabalidad, pero uno ahí se movía y empezó a conocer un proyecto como el de Carlos, que realmente tiene un impacto social, que es el reemplazar la empaquetación, la empaquetadura de las cervezas, de los six-pack, con el mismo componente que bota ¿cómo se dice? La cebada, no es la cebada, sí es la cebada, ¿o Es la no? cebada, sí. Se va así. Sí, y crean un packaging de cartón con ese mismo desecho. Y cuando leía este estudio que tú enviaste, me acordaba mucho de él porque justamente calzaba todo lo que salía en el estudio. Y bueno, acá en Chile yo sé que Cercotec es como el principal la principal institución que fomenta desde el Estado como esto con los Capital Semilla, Capital Abeja. No sé si es que existirán más, quizás Marcos conoce más como quiénes más están en este como Corfo. rol público, porque Corfo, sí, justamente.
Corfo, bueno, me acordaba ahí que me tocó interactuar mucho con el estado de Massachusetts, como saben cómo funciona Estados Unidos mediante estado, tenía una propia oficina que se llama el MOIT, que acá lo tengo anotado, Massachusetts Office of International Trade and Investment. Y era el tipo encargado, Mark Sullivan, él estaba encargado desde el Estado apoyar todas estas iniciativas, incluso internacionales, que se conectaban a través de Chile Más. Y acá en Chile no existe algo así como con esas características, yo pensaba. Y lo otro que te quería comentar en relación a lo del PIB, Esteban, es difícil pensar, el PIB está en el papel nomás, como lo que decía Nicanor Parra, la clásica frase, yo tengo 2 panes, tú tienes 0 panes, y el promedio es un pan. Y finalmente el PIB no es que uno lo pueda agarrar y redistribuir, no es así de simple, y hay todas unas fórmulas macroeconómicas que yo no conozco, y la redistribución del PIB no, mediante la innovación no creo que sea, yo por ejemplo creo que en volúmenes, si hoy existen 100 empresas de innovación social, están contribuyendo en un tanto porcentaje a mejorar las condiciones en Chile, a hacer un aporte en Chile. Si tuviéramos más, si tuviéramos 1000, mejoraría mucho más, pero aún así creo que el mundo privado tiene esta fuerza para emprender con iniciativas como las que tiene Marco, pero creo que depende del Estado incentivarlas, pero no crearlas, porque finalmente el Estado no crea estas iniciativas, las crea el mundo privado. Entonces hay que buscar como una mezcla entre el Estado, que logre como dar como las herramientas de financiamiento, de apoyo, y la fuerza que tienen los emprendedores, como Carlos Hinojosa, que yo siempre lo tomo de ejemplo, que tiene esta como actitud tan que vive para esto, para su proyecto, y si tuviéramos 1000 personas así, yo creo que otro gallo cantaría, como se dice acá en el sur, y yo creo que la herramienta principal, más allá de políticas públicas, es la educación, nuevamente. No hay como, uno puede inyectar plata, pero no se va a solucionar, van a ser parches finalmente. El gran cambio se logra a través de la Constitución, digamos, a través de la educación, y que tiene relación con una de las preguntas que después podemos abordar, que es la que se está creando la nueva Constitución, que cómo se va a conectar la innovación con este cambio político que está sucediendo. No sé si tienes algo que comentar, Marcos. Sí, yo comparto netamente contigo. Yo creo que aquí el PIB definitivamente tiene que ir para la educación. Esa es la herramienta que nos va a permitir, de nuevo, tener los conocimientos, y los conocimientos al final se traducen en herramientas para poder accionar. Y esas herramientas tienen que estar conectadas con algo que creo que un dolor que compartimos, ¿no es cierto? Con Nicolás probablemente no lo hemos hablado, pero estoy seguro, que es como desde las mallas curriculares de los colegios se saca historia, ¿no es cierto? Se saca educación cívica, que es precisamente lo que te permite tener contexto social. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las desigualdades que existen hoy día en Chile o en el mundo? Si vivimos en nuestra burbuja, nunca vamos a entender las desigualdades. Y si no nos las enseñan, no existen. No es parte de nuestra conciencia. Y la posibilidad de irnos a vivir a lugares para poder entenderlas es remota. Por lo tanto, la educación más acompañado de políticas educacionales que permitan generar este contexto, van a eliminar el azar. Hoy día yo me atrevería a decir de que en Chile es más posible que un niño o una niña termine siendo futbolista que teniendo un emprendimiento social exitoso. Los emprendimientos sociales lo que buscan es precisamente eliminar una desigualdad, reducir la desigualdad. Un emprendedor detecta una desigualdad y lo que busca con su emprendimiento es, como un brazo, poder atacarla. Y les voy a decir algunas empresas sociales que hay en Chile, pero le aseguro que, de nuevo, tenemos más futbolistas en Europa que casos exitosos. Imagínense la probabilidad. Y eso no puede ser azar. Algramo, ¿no es cierto? Con Juan Manuel Moller, que busca eliminar
el impuesto a la pobreza, ¿ya? Al pasar tantas manos, y los locales de barrio como los que tengo atrás, que tienen que comprar en menor cantidad, y al comprar en menor cantidad hay un castigo, ¿no es cierto? Versus las grandes negociaciones que pueden hacer los supermercados. ¿Y quiénes compran en los almacenes día a día? No estamos hablando de la compra que hacemos normalmente nosotros, que nos faltó algo y hacemos una compra de reposición. Los almacenes de barrio principalmente abastecen a quienes viven del día, de los que reciben dinero al día. Por lo tanto, esa gente paga un impuesto, paga los productos más caros, y ese es el llamado impuesto a la pobreza. Red APIs. Imagínense esta misma charla que estamos teniendo ahora si es que alguno de ustedes fuera ciego, alguno de ustedes fuera mudo, alguno de ustedes fuera sordo. Hay una dificultad que hace que la desigualdad sea absolutamente mayor. Las oportunidades a participar de esta charla, les aseguro de que son menores para todo ese grupo. Hoy día hay un emprendimiento chileno que, como una API, para los que son más tecnológicos, que conectan ciertos dos sistemas, ellos son capaces de, con tecnología en línea, poder incluir a estas personas en situaciones como esta, o charlas presenciales también. Will the World, que para mí definitivamente uno de los emprendimientos chilenos que más le saco el sombrero. Ellos es una empresa, ¿no es cierto?, para los que no la conocen, hecha por Camilo Navarro y Álvaro Silverstein, que Álvaro tuvo un accidente a los 18 años y quedó en silla de ruedas, y sus amigos le dijeron, nosotros vamos a ir a todos los lugares que teníamos pensado ir contigo. Y crearon, y fueron a Torres del Paine, imagínense, en silla de ruedas. En Torres del Paine le dijeron, nunca habíamos visto una silla de ruedas en Torres del Paine, ¿qué están haciendo acá? ¿Están locos? Bueno, lo subieron a Instagram y empezaron a tener reacción de todo el mundo, y eso, esa ruta que crearon empezó a ser una posibilidad, y crearon un negocio. Hoy día viven hace 3 o 4 años en San Francisco, y son un emprendimiento chileno para todo el mundo, con financiamiento primero privado chileno y después americano. Fracción para reducir el pago que hay en los medicamentos, y comprar solamente lo que necesitas. De esa forma tienes más acceso a la educación, o sea, a la salud, perdón. Desafío 10X, que es súper atingente a la ODS 10. El desafío 10X busca que la riqueza en una empresa no sea mayor a 10 veces entre lo que gana el gerente general y lo que gana el sueldo más bajo. Y bueno, Local Shop, ¿no es cierto?, que lo que buscamos es precisamente conectar a todo el canal tradicional, que se declaran principalmente analfabetos digitales, al mundo del delivery. Ellos ven pasar a los Rappi, ven pasar a los pedidos ya, ven pasar a los corner shops por el lado, y toda la venta que ellos antes tenían, ahora la gente que se mudó a comprar online lo está haciendo a través de las aplicaciones que se abastecen en grandes cadenas. Nosotros somos los que estamos conectándolo a través de tecnología que ellos conocen como el WhatsApp. Ellos ni siquiera abren aplicaciones. Y lo mismo aporta para los mayores de 65 años que hoy día tienen la posibilidad de abastecerse sin necesidad de pedirle ayuda a sus hijos gracias a Local Shop. Entonces, probablemente van a haber unos 10 o más que se me están quedando afuera, pero claramente no hay una política, una consistencia para que los emprendimientos sociales sean una tónica que ayude a fisurar, digamos, a los grandes, a la forma en cómo nosotros estamos haciendo el mundo. El PIB difícilmente se va a mover a innovación. La política de Sebastián Piñera en su primer gobierno, apoyado por Bachelet en su segundo gobierno, de hacer Chile de un polo de innovación, ha ayudado. Hoy día los sueldos de los emprendedores no son muchos, son alrededor de 700.000 pesos brutos, que da Corfo por 9 meses, y con eso se puede empezar algo. Es muy lejos de Estados Unidos, pero es mucho mejor que cero. Para resumir, creo que me extendí demasiado. No se preocupe. El PIB para la educación, contexto social y apoyo financiero es lo que nos podría ayudar, más que poner plata directamente a innovación si hay muy poca gente dispuesta o entendiendo cuáles son los problemas de la sociedad.
Muchas gracias, Marcos y Nicolás. Tengo una pregunta. Constance, ¿tienes una pregunta que tiene la mano levantada? Ah, ya, disculpa. Bueno, poniéndolo como un poco hablando de la educación como una muy buena forma de solucionar estos dilemas, como ¿ustedes piensan que a través de la innovación, no solo como el emprendimiento, sino también como la innovación, se puede democratizar el acceso universal a la educación? O sea, en la práctica se está haciendo. O sea, uno lo ve con el mismo ejemplo de Enseña Chile, que mandan a estudiantes de pedagogía, los mandan a los colegios y a la vez hacen un estudio, los acompañan y hacen un estudio a raíz de lo que ellos van experienciando y van perfeccionando también la forma de educar, y eso por un lado, están parchando lo que no está logrando hacer el Estado a través de la educación. Eso es un ejemplo, y hay muchos más. Puntaje nacional, no sé, Educa Chile puede ser o no. No me acuerdo mucho de los nombres, quizás Marcos, tú te Fundaciones hay manejas. un montón. Sí, sí, justamente. Está lleno de fundaciones. Hay varias. Mm. Emprende. Luxit Scholar también. Sí, a nivel de fundaciones se maneja principalmente. Pero ellos están haciendo ese trabajo que ahora recién se está. Por ejemplo, yo vivo acá en Puerto Varas y ahora se están desmunicipalizando en toda esta zona todo lo que es la educación primaria y secundaria, dependían de los municipios, ahora van a volver a depender del Estado. La pregunta es si eso va a mejorar la calidad de la educación. No lo sé, no lo sé, porque tampoco no es que uno no sé, en países como Estados Unidos o los países escandinavos, sinónimo de buena educación es la educación estatal. Acá en Chile, lamentablemente, no existe ese sinónimo. Uno piensa en educación estatal y son muy pocos los colegios o los establecimientos públicos que son de excelencia. Es más, son llamados colegios de excelencia y son unos 10 que están en Santiago, la gran mayoría. Y el resto, lo que bota la ola nomás, pues, como en buen chileno, como se dice. Y uno ve después los resultados de la PSU y son todos casi colegios privados, son todos casi de Santiago, del sector oriente, y volvemos de nuevo a lo que estábamos hablando antes de la desigualdad también, que está todo encerrado en el mismo lugar y está de nuevo la herencia, las redes familiares, que pues yo no creo que sean malas que existan. El problema es que la brecha que existe es muy grande. Nuevamente insisto que yo no soy partidario de que la desigualdad sea mala. O sea, es mala en niveles muy, muy grandes de brecha, pero la desigualdad en sí siempre va a existir, no se va a erradicar. Hay que erradicar la brecha nomás que existe, y eso se logra a través de la educación, y por eso creo que el Estado tiene que poner de su parte, y a la vez todas estas fundaciones y todos estos programas como de iniciativa privada, tienen que haber volúmenes, si hay 100 ahora, que haya 1000 más, y así se van a empezar a notar mucho más. Pero no podemos dejarle todo en las manos a los privados también, o todo en la mano al Estado. Tiene que haber como una especie como de balance, en mi opinión. De acuerdo. Sí, yo creo que ya está pasando también. La innovación abrió la puerta a la universalización del conocimiento. Recuerdo creo que fue una diputada que dijo hace algunos años de que para qué querían educación de calidad si está todo en Internet. Claramente no es lo mismo. Claramente es muy cuestionable esa frase. Pero fíjate de que empresas tan grandes como Google o Unilever empezaron hace no pocos años, por lo menos unos 3 o 4 años, 5 incluso, a contratar gente sin títulos universitarios. Gente que terminó el colegio y que fueron capaces de demostrar que tenían conocimientos o habilidades suficientes para asumir cargos dentro de una organización como esas. Imagínense
en Chile una empresa tradicional que un gerente no tenga ningún título, que nunca haya ido a la universidad, como que he tirado las mechas. Bueno, hay una transformación desde el empleo hacia el trabajo. Hoy día las organizaciones, las empresas están valorando mucho más el trabajo hecho que el tener empleados como tal, ¿ya? Si vemos la organización como un Lego, la concepción de organización antes era Henry Ford, por ejemplo, hasta desarrollaron el ferrocarril en el cual movían, ¿no es cierto?, los productos o traían la materia prima. Hoy día eso es impensado. Este Lego se ha ido, estas piezas se han ido como separando de la organización y se contratan. Eso mismo está pasando con el trabajo. Y mientras tú tengas la capacidad de demostrar que eres capaz de hacer un trabajo, las empresas hoy día lo están aceptando y se va a popularizar, les aseguro, cada vez más, que es una amenaza latente para las universidades. Y eso, Esteban, y a todos, es lisa y llanamente gracias a la innovación y el acceso universal que hoy día tenemos al conocimiento. A la gratuidad te ¿Cómo refieres, hacer? yo creo, ¿no? Sí. Sí. Al conocimiento y al cómo hacer. Como tú bien decías, Nicolás, hoy día te puedes meter en YouTube y, o sea, yo no soy programador y tengo unas ganas de aprenderme a programar porque ya no hay programadores, ¿eh? Impresionante la ausencia, pero está lleno de bootcamp para poder generar desarrolladores en 6 meses, ¿cachai? Incluso en 3. En 3 meses te meten un curso y te enseñan a hacer aplicaciones, por ejemplo. Y con eso ya es el puntapié inicial para que después puedas seguir aprendiendo. Experiencia personal, yo fui a la universidad en la década del 2000, al principio, eso fue mi época en la universidad, y volví a la universidad una década después, y lo que aprendí en la universidad está absolutamente desactualizado. Por lo tanto, todo lo que yo aprendí ya no era válido en el mundo, ¿no es cierto?, moderno. Y el actualizarse, hoy día todavía lo entendemos como ir a la universidad. Eso está mudando cada vez más a demostrar de que tenemos las capacidades para poder hacer las cosas. Y eso creo que en cierto aspecto podría llegar a ser una oportunidad para reducir las desigualdades en sociedades donde la educación es un bien de consumo como en nuestro país. Una pregunta sobre eso, como, ¿qué deberíamos hacer con esas personas como que, por ejemplo, si quedan como sin trabajo y están como obligados a actualizarse, porque esperamos que todas las personas como individuales, como que ellos, no sé, vayan a volver a la educación de cierta forma, como, ¿qué pasa como con el rango etario, como más viejo, como que de la nada, como que por culpa de la automatización, para como que pierde su trabajo y está como en procesos como bastante tarde para como volver a educarse. Como que, ¿qué se en ese caso? Como opinión. Me gustaría darte una respuesta positiva, pero no la encuentro, no veo como una solución, y lo veo con mis propios abuelos, que no les hemos tratado de ayudar, que han empezado a usar el iPad, pero es imposible que logren como acostumbrarse a la rapidez de este mundo digital, porque es demasiado rápido incluso para uno. Ahora que estamos en pandemia, uno está todo el día o en el celular o en el computador, y la gente más de edad ya como que se ven sobrepasados, eso siento yo. Por eso no le encuentro una respuesta positiva a que ellos se puedan integrar. Yo creo que a través de la educación se pueden empezar a preparar generaciones, no sé, que hoy en día tienen 50, nuestros papás quizás 60 años, y prepararlos para lo que se viene, porque finalmente la tecnología te mejora la calidad de vida, la innovación mejora la calidad de vida también, hace la vida más, soluciona problemas que antes eran relevantes, hoy en día están a un clic de solución, y tiene que ver con todas estas cosas que están disponibles mucho la información a través de internet. Pero la gente que hoy en día tiene, no sé, 70, 80 años, yo creo que es muy difícil que se logren adaptar.
Me gustaría decir que no es así, pero así lo veo yo. Quizás Marco o alguien del público tiene como otra visión. Yo creo que efectivamente es muy difícil. Mi madre tiene 76 años, profesora, y sigue haciendo clases. Imagínense, con 76 años no hay ninguna posibilidad de que vuelva a hacer clase al aula aunque abra la universidad. Y le tocó empezar a hacer clases virtuales. Imagínense el desafío que es para alguien que siempre, por más de 50 años, ha hecho clases de manera física, empezar a hacerlo desde esta forma. Y lo logró. Y no solo lo logró, obviamente requirió de ayuda, pero lo logra, digamos, no te hacer una pizarra en Zoom ni nada, pero fue capaz de navegar esas aguas. Y yo creo que eso se logra, obviamente, cuando hay una motivación, cuando tú eres capaz de decirle a los adultos de que tienen la posibilidad de reinventarse, ni siquiera reinventarse, como de seguir entregando lo que han entregado toda la vida, pero a través de unos nuevos medios. Y en el caso de mi mamá, no solamente ahora hace clases en la universidad, sino que ahora tiene alumnos privados de distintas partes del mundo. Tiene una página que se llama haciendomitesis.com y tiene tesistas de todo el mundo, que antes, sí, con la tecnología no los hubiera tenido imposibles. No era como que viajaran desde el mundo, y con el coronavirus, como nos sacamos la barrera mental de que tenemos que tener todas las conversaciones de manera presencial, se le abrió un mundo. Entonces, creo que se puede, creo que es muy difícil. Local Shop, como bien decía Nicolás, trabaja, el 40% de los clientes de Local Shop tiene más de 65 años. ¿Por qué? Porque ellos no saben ocupar aplicaciones, pero WhatsApp lo manejan perfecto. Le mandan fotos a los nietos, ¿no es cierto? Podcast, porque no son audio, al resto de la familia, sin ningún problema, los videos de 7 minutos, y esa tecnología la manejan, y es ahí donde nosotros como Local Shop quisimos entrar para reducir esa desigualdad de acceso a los bienes de primera necesidad, que es uno de los puntos del ODS 10, de manera fácil. Una anécdota ahí, los primeros que acceden a Local Shop son los hijos, y los hijos le piden a los papás, y les mandan productos a los papás. Pero cuando los mayores 65 aprenden a ocupar Local Shop a través de WhatsApp y ven que es posible, piden lo mismo, pero incluyen un pastelito, incluyen un chocolate, cosas que los hijos no les envían porque claramente les hace mal para su salud. Por lo tanto, le estás devolviendo libertad, le estás devolviendo autonomía. Creo que el mostrar de que pueden tener un redespertar, Esteban, es una de las posibilidades. En hacerles ver de que hay un camino es la posibilidad de lograrlo. Es difícil, muy difícil, pero bueno, hay emprendedores que estamos metidos en ese camino para poder hacerlo posible. Hoy día tenemos una cantidad enorme de profesores de distintas partes del mundo enseñando su idioma a jóvenes o profesionales de otros países, ¿ya? Ellos ya son retirados, pero saben hablar inglés, saben hablar francés, y eso hoy día lo pueden transmitir también como un conocimiento, por mucho que en su carrera hayan sido psicólogos, hayan sido obreros, hayan sido lo que sea, tienen un valor que hoy día, gracias a la tecnología, pueden compartir. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, un tema bastante complicado, como que hay que pensarlo caleta, y como que según yo no hay como una respuesta absoluta que digamos, ay, tenemos que solo seguir estos pasos. Pero hay que esperar que el tiempo nos ayude para actualizarse. Bueno, orientando un poquito en esta conversación un poco hacia la política, pero ojalá no sea lo tendencioso. ¿Cuál creen ustedes que debe ser el rol de la innovación y el del desarrollo en las ciencias en el contexto actual de la nueva Constitución? Nicolás, por favor. De la ciencia la innovación, dices tú, en la nueva Constitución. Bueno, no, el rol de la innovación. El mejor ejemplo. No, sí. No, de hecho, disculpa, usted lo dijo.
Me interrumpí. No me diga usted, si tenemos como 2 años de diferencia. La costumbre. Bueno, el mejor ejemplo es que hace 1 año o 2 años crearon el Ministerio de Ciencia, o sea, como eh, así de importante se ha empezado a incluir la ciencia. ¿Cuál efectivo ha sido el ministerio hasta ahora? No, no lo sabemos porque es muy reciente. Sería muy apresurado hacer como una evaluación de su desempeño, pero algo que está claro es que era una necesidad como sociedad tener un ministerio de ciencia. Y yo creo que eso da la respuesta que sí o sí tiene que abarcarse una nueva constitución. La ciencia en Chile, nosotros, bueno, viendo la parte así como de la astrología, astrología se llama, ¿no? La de ¿Economía? los... Astronomía, perdón, astrología Astronomía. es la de los signos La zodiacales. estrella. La astronomía, Chile es uno de los países que tiene los mejores lugares, los mejores observatorios para ver la astronomía. Y así tenemos también, podemos explotar el litio del norte. Somos de los países que más está innovando en energías renovables. Acá yo donde vivo hay unos parques gigantes que hicieron de energía, de hélices eólicas, de energía eólica, y yo creo que hay mucho que potenciar en Chile en torno a la ciencia. Bueno, ahora lamentablemente hay un problema muy grande con Becas Chile. Tengo muchos amigos que se iban a ir al extranjero a estudiar y no pudieron y fracasaron sus planes, por así decirlo. Y yo creo que ese punto de cómo vamos a financiar los posgrados, cómo vamos a seguir enviando gente afuera para que se prepare y pueda volver a Chile con ese conocimiento como lo ha hecho quizá mucha gente de su propia facultad, la Facultad de Ingeniería que son doctores o tienen posgrado en otras partes del mundo y han vuelto a Chile a enseñar eso. Es la única forma. Hoy en día estamos frenados en eso. No hay con esto que sucedió en Becas Chile, que depende del Ministerio de Ciencia. Yo creo que eso se tiene que solucionar así como prioridad número 1, porque tiene que ver con lo que hemos hablado todo este tiempo, que es la educación. Y la sobreespecialización que nos lleva a ser mejores en temas más específicos y en temas que tenemos como país, como son la energía renovable, los recursos naturales, la minería, y así sucesivamente. Sí, yo ahí para complementar, me gustaría como hacer un disclaimer, como separar lo que es la política, cuando hablamos de política partidista, a políticas públicas, ¿ya? Sí. La política partidista creo que lamentablemente, al menos en Latinoamérica, no tiene mucho que hacer, pero las políticas públicas sí. Y las políticas públicas como Becas Chile, por ejemplo, es una política que busca tener mejores profesionales para Chile. Tienes que volver y trabajar para Chile, ¿no es cierto? Después de las Becas Chile, para entregar ese valor acá. Cuando tú creas valor, el valor se crea principalmente por la innovación, cuando haces cosas distintas o haces las cosas mejor que otro. Cuando tú tienes eso, tienes innovación, el país crece. Y si el país crece hay más oportunidades, más riqueza, etc. No entró en la discusión de cómo se distribuye la riqueza porque ese ya lo conversamos antes. Pero efectivamente hay una relación directa. La investigación, la ciencia, también hace avanzar un país. ¿Y cómo lo haces? Con mejores profesionales. También volvemos a la educación. Esos profesionales no deberían por qué salir a otros países. Ojalá la educación la tuviéramos, a pesar de que tenemos muy buenos referentes de educación, todavía no es suficiente para estar en el estándar, ¿no es cierto?, de mundial. Y tenemos políticas como la política de Corfo que hablamos, la política de crear este ministerio, como bien lo dijo Nicolás, son políticas que están absolutamente ligadas con la innovación y el progreso del país. Y tenemos un caso histórico que es Estados Unidos. Estados Unidos no nació siendo potencia mundial. Estados Unidos se transforma en una potencia mundial en el proceso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Desde ahí sale como la gran potencia del mundo. Y esa potencia la logra a través del conocimiento, trayendo las mejores cabezas del mundo a vivir a Estados Unidos. Y eso es una decisión política. El no pedirles visa, el ayudarlos con el financiamiento, el ayudarlos con el pago con becas, ¿no es cierto?, para que estudien,
en Estados Unidos. Eso es parte de la política de un país. Y eso es lo que hace de que hoy día los polos de conocimiento y las grandes innovaciones vengan de precisamente Estados Unidos. Ese tipo de políticas, cuando se dice queremos hacer de Chile un hub de la innovación o el hub de la innovación en América Latina, eso es una política correcta para innovar, ¿no es cierto? Y se vuelve a hilar. Singapur, muchachos, en los años 70 tenía el mismo PIB que Chile. Corea del Sur tenía el mismo PIB que Chile. Hoy día son 4 veces el PIB de Chile. Imagínense, tenían el mismo, incluso más bajo. Y eso fue gracias a que apostaron por la innovación. Corea del Sur, la innovación tecnológica en materiales, ¿no es cierto? Tenemos Samsung, que es 6 veces Chile. Samsung, solo Samsung, tiene 6 veces la economía chilena. Y el caso de Singapur con todo lo que es los servicios tecnológicos. Singapur es un país, debe ser del tamaño de Santiago, con suerte, y es un polo de servicios tecnológicos para todo el mundo. Entonces, esas apuestas no son al azar, Esteban. Esos son precisamente apuestas que hacen los gobiernos, y más que los gobiernos, la hacen los estados. Por lo tanto, hay un acuerdo social de querer transformarse en una nación basada en innovación. Muchas gracias por su respuesta. De hecho, creo que ya abarcaron la otra. Tenía una pregunta como preparada, pero creo que la respondieron de cierta forma con lo que me dijeron, que era desde el punto de vista cómo se relaciona la innovación con la política. No la política partidista, sino la política desde las políticas públicas. Entonces, como igual como poniéndolo en tema, porque ya estamos como terminando la charla. Solo la constitución, como escribir una nueva constitución, ¿ustedes la considerarían como una forma de innovación? Sí, totalmente. O sea, bueno, partiendo de que toda interacción que tenemos es política. Desde que volvió la democracia en Chile, yo siento que el mundo político partidista que distinguió Marco, ha carecido de innovación política. Y los cambios que estamos viendo ahora no se lo debemos a los políticos, se lo debemos a la ciudadanía que manifestó eso. Claramente yo creo que una nueva constitución es una nueva forma de innovación, y que nos va a regir quizás hasta que estemos muertos, nadie lo sabe, y que rige solo... hay que tener claro, sí, que una nueva constitución va a regir solo ciertos aspectos de nuestra vida. Hay otros que yo no creo que cambien con una nueva constitución, y no han cambiado a lo largo de la historia, como son, por ejemplo, el Código Civil o el Código del Comercio, que datan de mediados del siglo XIX, y esos datan de los códigos que implementó Napoleón, y esos datan para atrás, y llegáis hasta los romanos con el Corpus Juris Civilis. Y yo creo que la Constitución, ¿qué grandes cambios puede generar? Que no sé si serán tan buenos para la innovación, es que la implementación de derechos sociales. Que yo ahí tengo la duda si es que el Estado, implementando estos derechos sociales, va a como cerrar las puertas al mundo privado. No lo sé. No sé cómo va a funcionar acá en Chile, y eso es lo que yo como que me cuestiono. Eso se puede agregar en una nueva constitución, como digo, el Código Civil, el Código del Comercio. Yo creo que se va a mantener. El Código Civil existe de mediados del siglo XIX, y pasó la Constitución de 1833, pasó la Constitución de 1925, pasó la Constitución de 1980. Obviamente han derogado partes que ya no existen, como son, por ejemplo, la esclavitud o los mozos de cuadra o la servidumbre. Esos son artículos derogados, pero el Código Civil en sí sigue siendo el mismo de hace casi 200 años, más de 100 años en realidad, y el Código del Comercio igual, y eso no va a cambiar. Yo creo que lo que puede llegar nuevo con una nueva constitución son la implementación de derechos sociales, que por un lado, la educación, que ya está implementado este sistema de gratuidad, por eso digo que no sé si van a existir grandes cambios. Y no sé si van a cerrar las puertas a la innovación, porque hoy en día, si uno se fija de dónde viene toda la innovación social o la innovación en general, viene del mundo privado.
No, yo no veo mucha innovación del mundo público, por lo menos quizás estoy, porque no tengo mucho conocimiento en el área. Quizás alguien podría agregar ahí innovaciones públicas, pero vienen del mundo privado y como digo, no sé si los derechos sociales van a fomentar que se propicie más innovación o van a hacer que como que la innovación como que se frene un poco. Ya lo veremos, yo creo, en los próximos años. No sé qué opina Marcos, tú que fuiste dirigente estudiantil y estás ligado más a la política y yo creo que estos temas lo has pensado y lo has reflexionado. Un tema tan complejo y tan en boga que va a ser los derechos sociales hoy en día, que yo creo que es la discusión principal de la nueva Constitución. Me quitaste el primer punto que iba a decir. La pregunta, ¿no es cierto?, es cómo se va a relacionar la innovación con esta, y el desarrollo de las ciencias con esta nueva constitución. Yo creo que lo principal, o sea, si en algo debieran innovar los políticos partidistas, que infelizmente yo creo que el nuevo proceso constituyente, espero equivocarme, va a terminar muy influenciado por los partidos, más que en los mundos independientes que innovó y logró que estos cambios se gestaran. Lo primero que tienen que innovar es la forma de entenderse, porque hoy día la lógica partidista es destruir la otra posición, destruir al otro para imponer la mía. Primero destruir antes de construir. Con esa lógica, no creo que podamos llegar, digamos, a un muy buen puerto. No sé si es que no creo que la nueva constitución tiene que tener algo escrito puntualmente hacia la innovación. Como bien lo decía antes, la innovación o el emprendimiento social hoy día es casi por accidente y lo lideran los privados. Y fíjate los que están detrás, son todos universitarios, todos, digamos, tienen o planearon o tuvieron la posibilidad de emprender porque tenían alguna espalda para poder hacerlo. El resto no lo tiene. Por lo tanto, el PIBS en la nueva constitución sí debe estar asegurado el acceso a la educación para todos. Eso sí tiene que estar. Y eso irremediablemente va a terminar en más cabezas pensando. Alguien decía en la primera pregunta, ¿la tecnología nos da más tiempo para pensar? Sí, estoy de acuerdo. Hoy día, precisamente lo que necesitamos es tiempo para pensar, porque las respuestas están en todas partes. Lo que necesitamos es saber hacernos las preguntas correctas, cuestionarnos las cosas. Y eso solamente lo entrega la educación. Y creo de que ojalá la Constitución sea lo más escueta posible. Las constituciones no están diseñadas para solucionar los problemas de los países, sino para definir el marco de cómo nos vamos a entender y cuáles van a ser los derechos fundamentales de cualquier ciudadano que vive o nace o se considera chileno, ¿no es cierto?, por nacimiento. ¿Para qué una constitución que no sea tan detallista? Porque para eso están las leyes, para que los gobiernos también tengan la posibilidad de implementar políticas públicas. Porque si algo no tenía la constitución que teníamos, era que estaba estructurada de tal forma de que los gobiernos no podían hacer cambios estructurales. Ojalá no caigamos en el mismo error de la rigidez de la constitución y sea una constitución bastante liviana que permita tomar políticas públicas y que a medida que la sociedad vaya demandando nuevas exigencias, los gobiernos tengan las herramientas para poder enmendarlas y no tener que hacer un proceso constituyente nuevamente en el futuro para poder actualizarse a los desafíos que cada día son más y más cambiantes. Muchas gracias, Marco y Nicolás. Bueno, lamentablemente estamos... No sé si quieren agregar algo útil. Yo no, por lo menos, y quizás abrir la palabra a los que están presentes, si es que tienen alguna pregunta o quieren complementar en realidad algo de lo que hemos hablado todo este tiempo. Siempre es bueno escuchar a los mismos estudiantes que están acá de ingeniería, que están mucho más conectados con lo que está pasando ahora en este minuto.
Sí, de hecho, justo hay una mano levantada. Manu, habla nomás. Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, yo no estaba con la cámara prendida porque estaba haciendo quizás otras cosas, pero estaba escuchando atentamente a todo lo que estaban conversando acá. Estaba súper interesante. Eh, bueno, quería preguntar un poco, quizá más a ti, Nicolás, que estás más metido en este mundo, sobre todo con tu tesis que escuché que la estabas haciendo. Eh, y tiene un poco relación también con los datos, ¿o no? Que como somos ingenieros, bueno, sabemos que los datos dicen que es la plata del futuro, así que yo creo que a futuro el tema de los datos va a tener una influencia importantísima en quién va a tener también el poder, si podemos hablar y ponernos un poquito más maquiavélicos quizás. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo regular? Y también con lo que decía Marco, que Marco decía que lo importante es regular las conductas monopólicas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo regular el hecho de las conductas monopólicas, pero no concentrándonos en la plata, sino que concentrándonos en los datos? Porque como se va dirigiendo la cosa, yo veo que los datos los van a tener las grandes empresas como Google, como Facebook, y que vemos que harta influencia tienen en el comportamiento de las sociedades y también de los individuos. Así que eso. Bueno, José, te dicen Manuel parece, pero José, Sí, me dicen que me llamo buena José pregunta Manuel. sí, buena pregunta y tengo todo a responderla porque de eso trata mi tesis y como te digo, la desigualdad, los datos son considerados bienes económicos hoy en día, desde los años 2000 que empezaron a ser considerados fuertemente bienes económicos y como tú dices, para allá va la cosa. Y hoy día, en julio de este año, la OCDE publicó un informe que da cuenta cómo se encontraba el mundo, daba cuenta de un problema que pasaba con los datos, que hay un déficit de recursos humanos, de personal capacitado, que trabaje en pos del servicio público y de la academia para enseñar y para trabajar desde ese mundo los datos. Hoy día todas las empresas que tú mencionas concentran a toda la gente que se especializa en datos, porque pagan muy bien, porque es mucho más interesante el trabajo, y hay un déficit mundial así, y lo que podemos, acá entra de nuevo la palabra, existe una desigualdad en el mundo de los datos, ya no, hay una desigualdad entre la capacidad de procesar datos es totalmente desigual. La capacidad de procesar datos del Estado de Chile es 1 y la capacidad de procesar datos de Facebook es 100. Hoy en Chile hay dos empresas que más allá de las transnacionales que conocemos, que Facebook, las cuatro grandes, hay una empresa que se llama Instais y otra que se llama SoSafe, que muchos la deben conocer bueno, estas empresas, como hoy en día la ley que existe de datos personales data del año 97, está muy desactualizada y estas empresas, entre comillas, tienen chip libre para utilizar estas bases de datos y para como venderla y generar perfiles, por ejemplo, políticos, como ha sucedido. Hoy en Chile yo te diría que en palabras simples, que la información ya ¿cómo se dice? Se filtró. Hoy en día las bases de datos ya se filtraron, no hay mucho que hacer con lo que uno busca en internet y van a pillar tu root, el server tiene nuestras bases de datos y es muy fácil hackearlas. Hace poco hackearon la división de gobierno digital del gobierno, que se supone que iría a ser como como el castillo, la fortaleza de seguridad, y fue hackeada y da cuenta de que cómo los hackers deberían estar al servicio del Estado, protegiendo los datos, pero no están en el están en el lado de los malos, por así decirlo. Y hoy en día hay un proyecto de ley que propuso el senador Jarboe, que se encuentra en primer trámite constitucional, o sea, recién va a pasar a votación, a discusión general, que es un proyecto de ley que propone reinventar esta nueva ley de datos para actualizarla a las necesidades actuales, sobre todo con el poder que han adquirido estas empresas como Facebook, Amazon, que fueron citadas a Estados Unidos porque tienen más poder que muchos gobiernos. Se comprobó ya en la elección pasada de Trump que intervinieron los rusos y lo hicieron a través de Facebook porque pagaron a Facebook la propaganda y hicieron que existiera una polarización fuerte que finalmente benefició a Trump
y eso lo hicieron dentro de un marco legal, o sea, no hubo ningún incumplimiento. Hay unas filtraciones de información también, pero lo vemos, no sé, pues, a comienzo de año con la filtración del medio, no sé si con interferencia, con los datos del Ministerio Público, que son datos sensibles, y los filtraron y no recayó ningún poder de la ley sobre ellos, porque nuestra legislación está muy desactualizada. Y hoy en día la nueva legislación va a buscar crear una agencia de protección de datos personales, como lo ha hecho el resto del mundo. Hay una discusión ahora que si la encargada de eso va a ser el Consejo para la Transparencia, que se le va a dar ese poder de proteger los datos y a la vez el acceso a información pública, o vamos a crear una nueva agencia de protección de datos como lo han hecho países como España, Inglaterra, Nueva Zelanda, Estonia. Y hoy en día se está votando eso. Yo creo que por motivos políticos no se ha puesto como prioridad, pero hoy en día está muy mal regulado en Chile. Y no hay, y bueno, lo otro que quería agregar es que ingeniería, hace unos pocos meses publicaron que van a crear la carrera de licenciatura en Big Data. Sí. Sí, sí. Y eso implica también que está existiendo una demanda que coincide con este informe de la OCDE, que dice que hay una desigualdad gigante en quién tiene los recursos humanos para poder manejar los datos. Hoy en día, el crecimiento de los procesadores desde los años 60 ha sido tan grande y tan exponencial. No es como, por ejemplo, desde el primer auto que inventó Ford al auto que tenemos ahora, ha sido una línea así. El procesamiento de datos ha sido así. Es como casi, casi totalmente vertical. Y yo creo que hay que legislar rápidamente, porque es el tema del futuro. Es el tema del futuro, y hay mucho dinero de por medio también, y hay mucho poder, y hay una... Bueno, salió ahora un documental en Netflix que se llama El dilema de los nados, que da cuenta de eso. Hay países que los gobiernos han utilizado Facebook para atacar minorías étnicas, minorías raciales, minorías religiosas, a través de publicidad que uno paga en Facebook. Y yo creo que Chile tiene que hacer algo rápido, porque se nos está pasando la máquina, como se dice en buen chileno, pero ya la escoba ya quedó, o sea, ya se filtraron, todos los datos están filtrados, es fácil pillar las bases de datos, tenemos muy mala infraestructura, arquitectura y cultura de datos, o sea, en ingeniería quizás puede existir mucho más cultura de datos, pero el resto de las personas en los mismos organismos estatales o el mismo servicio público son muy anticuados y funcionan muy mal los datos. Hay todavía ministerios que guardan toda su base de datos en disquete, digamos en CD. Tienen rumas de CD o tienen una pieza cerrada con 4 llaves que tienen computadores funcionando en vez de subirlos a la nube, por ejemplo. Y eso te habla que no hay cultura y no hay arquitectura de datos, porque tampoco hay gente preparada. Y tampoco le han tomado el peso, yo creo, a lo que es el tema de los datos. Eso no sé si te responde un poco la pregunta. A mí Sí. me gustaría complementar, si es que desde la perspectiva del mundo corporativo. Yo también soy ingeniero, y efectivamente lo que no se mide no pasa. ¿Ya? No tienes cómo saber incluso si es que pasó. Y hoy día hay demasiadas formas de medir y saber momentos de consumo, por ejemplo, gustos, como decía Nicolás, si a ti te gustan, no sé, los pantalones blancos, Trump tenía la posibilidad de decirte de que los pantalones blancos iban a estar, no sé, digamos, como de moda, y a los que les gustaban los pantalones azules, que los pantalones azules iban a estar de moda. Y eso se paga. El saber eso, el estar en el momento correcto, se paga. El saber que José le gusta la cerveza, y le gusta la cerveza no las 24 horas, le gusta la cerveza el viernes a las 9 de la noche, entonces que yo le pueda mandar un mensaje a las 8:30 diciéndole: José, ¿te apetece una cervecita? Cómprala por Local Shop, ¿eh? Y te llega en tu casa en menos de 20 minutos. El saber eso, de que a ti te gusta la cerveza, vale plata. Pero esa plata, esos datos no son gratis para nosotros como personas individuales tampoco. Y nosotros pagamos con nuestros datos muchos servicios. Cada vez que un servicio es gratis, es porque ustedes son los clientes. Ustedes
son el producto. Cuando Google le da un Gmail con datos con 15 gigas, es porque nosotros, gratis, es porque nosotros somos el producto. Porque ellos ahora saben qué cosas nos gustan, qué cosas nos escribe, quién nos escribe, sabe quiénes son nuestras redes, y esa información se vende. Por lo tanto, te devuelvo un poco la pregunta y la dejo como inquietud. ¿Estamos dispuestos a pagar por todos esos servicios con plata? ¿O estamos dispuestos a seguir pagando con nuestra información para que esos servicios sean gratis? Sí, no, yo creo que, claro, ahí el problema un poco, o mi problema es que esos datos quizás los tenga Google, ¿no? Porque a mí ya me da lo mismo que los tenga el gobierno, quizás por último el gobierno y va a hacer políticas públicas para mí. Pero el hecho de que la tenga una empresa privada, es como el monopolio en el fondo, me complica porque no sé cuáles son sus intereses, no sé si comparto sus intereses. Obviamente yo soy libre de aceptar los términos y condiciones, pues, pero si no los acepto, no puedo acceder a sus herramientas. Entonces, claro, yo creo que igual el tema que dice Nicolás es clave. Yo creo que esta cuestión avanzó mucho más rápido de lo que pensábamos y un poco ahora estamos tratando de como agarrarle la máquina y legislar, porque yo creo que eso, vi el documental que tú decías, Nicolás, el dilema de las redes sociales, y Eso claro, era. ahí también planteaban como solución el legislar, que este es un tema también que decían que avanzó muy rápido y que la política no avanzó tan rápido como lo hizo la ciencia de datos. Entonces, ahora hay que ponerse las pilas nomás y legislar, yo creo, en este sentido. Em, y claro, Ahora, yo creo, José, el 68% de la gente está dispuesto a que sus datos de salud sean públicos en pos de que si tienen un accidente en el cual ellos no pueden transmitir su información de salud, la información esté disponible para los claro, médicos en ese momento. Pero el resto del tiempo va a estar disponible para todo el mundo. sí. Entonces, insisto, acá hay un trade-off, hay una aceptación. Yo estoy de acuerdo con lo de la regulación, pero hay una aceptación de nosotros como usuarios, de hoy día hay conciencia de entregar nuestra información por productos que son gratuitos. Tú puedes tener un Exacto. mail, podéis tener un mail privado, pero tenés que pagar. Claro, así me imagino, Marco. Voy a ocupar mi derecho a réplica. Uy, Verso. ojalá conversemos todo lo que sea necesario, sea un conversatorio. Exacto. Yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero yo creo que quizás falta esa parte de que me diga o que diga el usuario para qué se van a ocupar esos datos. Porque si yo, claro, si yo sé que mis datos se van a ocupar para después cuando yo tenga un accidente van a poder otorgarme un servicio más efectivo, claro, efectivamente yo estaría de acuerdo en compartir esos datos. El tema es que yo creo que ha habido mucho chip libre, sobre todo con las empresas quizás más de redes sociales como Facebook. Vimos todo el escándalo que pasó con las elecciones en Estados Unidos el 2016. Entonces, yo creo que eso es clave, como la retroalimentación a los usuarios y que los usuarios también tengan las competencias, y ahí entra la educación, de también educar en ciencia de datos desde chicos a todos nuestros ciudadanos, eh, sobre cómo se van a ocupar los datos y para qué se van a ocupar. Eso. Totalmente. Las regulaciones normalmente van después de que se suscitan, digamos, los actos. Eso es normal. Quizás nos hemos demorado un poquito más en regular también porque es todo tan nuevo para nosotros. Ahora viene la inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning, que blockchain. O sea, los bancos están muertos de susto. El blockchain los va a matar. Se van a acabar los bancos, digamos. Ellos no quieren que la regulación cambie. Entonces, más allá de que cambie la regulación, yo creo que o que ha habido chipe libre, como decía Nicolás, hay una ausencia de regulación en esta materia. Hay un vacío, sí. Claro. Eso era.
Gracias. Pero yo creo que de aquí al próximo año, o sea, el 2021, yo creo que el proyecto de ley para regular esto nuevo, yo creo que lo debería estar votando y debería estar siendo aprobado. Tiene toda la pinta que así va a ser, así que se ve como una luz al final del túnel, por así decirlo, con la materia. Está bien. Buenas noticias, entonces. Sí. Oh, bueno, me encantaría como seguir hablando de estos temas y escuchándolos. Acá hay un comentario que dice que de Constance, he leído que se está avanzando hacia términos y condiciones más simples, más claros y con el uso de datos más obvios de la actividad de servicio. Lo que es verdad. No sé si quieren dar algún comentario porque estamos como terminando. De hecho, estamos como pasados de la hora, pero igual, no hay problema. Yo más que nada agradecerles por la invitación, haber creído en esta persona que como dije al comienzo no me considero experto, no creo en los expertos tampoco, haberme dado esta oportunidad de compartir con ustedes y con Marcos, que lo he conocido virtualmente, y a todos en realidad lo he conocido virtualmente. Y gracias, y qué bueno que se están dando estas instancias, sobre todo en ingeniería. Creo que es importante hacer este tipo de conversatorios, de mesas, porque no todo, la crítica es siempre, yo lo veo harto en el magíster de políticas públicas cuando llegan los ingenieros, que la crítica es que los ingenieros son muy cuadrados y que solamente están pendientes de su área y que ellos que llegan y les complica leer los textos de filosofía, de historia. Yo creo que al final uno se da cuenta que mientras más uno sabe de todo, es mejor y uno comprende holísticamente mejor los problemas y por ende va a dar mejores soluciones, que es lo que principalmente hacen los ingenieros. Solucionar problemas, ¿o no? Así que gracias por la invitación y también le mando un saludo, si esto que ha grabado, a Chile Más, que me dio la oportunidad de hacer su internship, su interno ahí en Estados Unidos, y su primer interno, y ojalá que se abran más puertas y siga yendo gente con el programa The Bridge, que acá está Constance, que yo sé que tú tienes algo que ver con eso. Por más Carlos Hinojosa en el mundo. Ahí parece que algo apareció en el chat. Muchas gracias. Bueno, también agradecido por la invitación. Es un honor, la verdad. Me encanta estar ligado a la academia. Ya les conté, mis dos papás son profesores. He tenido la suerte de tenerlos hasta avanzada edad ellos, ¿no es cierto? Me tuvieron bastante ya viejos ellos. Y la academia es algo que me apasiona, y ver de que hay interés, obviamente es atractivo, interés por este tópico que nos une, ¿no es cierto?, que son las desigualdades. Y ahí me gustaría decirle a todos, independiente del origen que tienen, que ya al estar estudiando ingeniería están en una posición de privilegio. Y al estar en una posición de privilegio, tienen una responsabilidad con esos dos de cada tres, por cada estudiante hay dos que no lograron entrar a la universidad. Por lo tanto, ustedes tienen una responsabilidad por esos dos que no lograron entrar a la universidad. El entender el contexto que privó a la gran oportunidad que es la educación es tarea de ustedes también taclearlo o resolverlo, reducir estas desigualdades. Entender los contextos sociales, se día lo hacen a través de la tecnología, pero también saliendo a la calle o leyendo mucho. Los invito realmente a que en su vida profesional, si pueden no hipotecar 10 años como fue lo que me tocó a mí para poder aportar mi granito de arena a la sociedad, si pueden no hipotecarlo, no lo hipotequen y dedíquense desde el primer día a trabajar en lo que sea, pero ligado a fomentar que todas las personas tengamos la mayor cantidad de oportunidades similares. Nunca vamos a ser iguales y está muy bien de que no seamos iguales. Siempre va a haber desigualdad, pero las oportunidades debían ser las mismas para todos y eso también depende de ustedes, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos, y muchas gracias, Nicolás. De hecho, también muchas gracias a todos por asistir.
Espero que hemos aprendido caleta. Yo sentí que yo aprendí caleta escuchándolo y sí tienes... y nuevamente muchas gracias a ustedes como por acompañarnos en esta sesión. Bueno, para los que no saben, este es nuestro primer día en el ISEL, así que por si quieren seguir en las actividades, lo pueden hacerlo por la página del ISEL, Inkbook, que lo voy a dejar acá. Uy. Y también por nuestro Instagram, kaiisel, @isel, que también lo dejé por ahí. También a las personas que si llegaron inscritos, les llegará un correo en el transcurso del día para hablar la actividad y generar conexiones con las personas asistentes dentro de esta mesa. Y nuevamente, muchas gracias a todos. Siento que fue una instancia muy buena y ojalá que nos podamos ver en algún futuro. Gracias, Chao. Esteban. Que Gracias, estés muy me bien. gustaron. Gracias. Chao. Muy bueno. Suerte.